Las 9:03 de la noche en directo. Ahora mismo sí que les ofrecemos la cofradía del Santo Sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, pero al término de la misma les ofreceremos grabadas las imágenes, un resumen aproximadamente de unos 15 minutos de la procesión que se estrenaba ayer de Nuestra Señora de la Soledad. Bueno, pues ya tenemos ahí la primera de las varias cruces que saca la cofradía del Santo Sepulcro, porque hay una cruz de madera sin más adornos y luego hay una cruz plateada, y esta cruz que tenemos ante nosotros de madera y con adornos dorados, que es la que abre procesión detrás de esos timbales de la cofradía. Pues muy bien, muy simbólico, el número 3 y más en cruces. Están clavadas tres cruces. Tres cruces había en el Calvario, aparte de las que había en el Monte del Olvido. Quedan dos. Pero vamos, en el Calvario también había 3, aunque a mí lo del Olvido, como tú bien sabes, me encanta. Yo creo que hay que decir, ante todo, que esta ha sido una cofradía muy viajera, una cofradía que a lo largo de su historia ha cambiado de sede en numerosas ocasiones hasta que a finales del siglo XIX se establece definitivamente en la iglesia de San Bartolomé, donde comparte sede con la de Cofradía de Servitas de Nuestra Señora de las Angustias. La cofradía surge a finales del siglo XVII en el convento de San Francisco, si bien hay autores que le dan un origen anterior y que incluso llegan a identificarla con la procesión del Santo Entierro que salía de San Juan de Dios a lo largo del siglo XIX. Aunque yo creo que son dos cofradías distintas. Claro, los datos que tengo es que la sacaban, que no era exactamente una cofradía como hoy entenderíamos, lo que sacaban en San Juan de Dios, porque era propiciada por los propios frailes. Y llegan incluso a ser casi contemporáneos y hacer los dos. Y de hecho los frailes lo que hacen es retirarse de la batalla. Los franciscanos empiezan a sacar procesión también, y entonces era como una duplicidad no aconsejable, y ellos directamente se retiran y dejan a los franciscanos adelante con la suya, y es la que ha perdurado con distintas modificaciones de reglas y de formas y de todo hasta nuestros días. Lo cierto es que esto sucede en los últimos años del siglo XVII, cuando surge esta cofradía en los franciscanos, y que posteriormente, con la desamortización, se traslada al convento de Verónica de forma provisional. La encontramos también a lo largo del siglo XIX radicada durante algunos años en Santa Catalina, pasa a Santo Domingo, donde el erudito de origen madrileño pero murcianista 100%, Javier Fuentes y Ponte, le diseña en el altar mayor de Santo Domingo un altar en el que simulaba un monte coronado por la cruz desnuda, y en el que se encontraba el sepulcro de Cristo flanqueado por las imágenes de San Juan y de la Virgen de la Soledad. Aquello debe ser una cosa, ¿verdad? Porque era por esto un monte de unas dimensiones enormes, ocupaba todo lo que era el testero de la iglesia, y ahí representando en escenas, porque aparte del Calvario, o sea, aparte del sepulcro que ocupaba la parte central, luego había otra serie de escenas, y todo con el corcho y tal, simulando el monte. O sea, una cosa fantasmagórica. Muy decimonónica. Sí, muy por otra parte, claro, y muy historicista. Y finalmente, pues después de esa estancia en Santo Domingo, la cofradía se establece de forma ya definitiva en San Bartolomé. Y es ahí donde radica en la actualidad esta cofradía que procesiona el entierro de Cristo, y que durante muchos años fue una de las 4 procesiones clásicas de la ciudad, mejor dicho, de las 5. Domingo de Ramos salía entonces la cofradía de Servitas, lunes santo el perdón, miércoles santo la sangre, y viernes santo por la mañana la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, y por la noche esta cofradía del Santo Sepulcro. Ese era el programa, durante mucho tiempo, el programa habitual de procesiones en Murcia. Posteriormente, después de la guerra, ya fueron surgiendo otras cofradías. Bueno, incluso antes la del Resucitado. Y eso iba a decir, y no olvidemos tampoco al Resucitado, que surge en el año 1910 en la iglesia de la Merced. Bueno, y además, de hecho, siempre, bueno, Murcia no es un caso, no es una excepción, ocurre en casi todas las partes de España, en que es la procesión oficial, y en la que concurrían además todos los estamentos de la ciudad, como una especie de, podríamos decir, casi un corpus penitencial. Sí, en sus buenos tiempos, y bueno, yo lo recuerdo perfectamente, hasta el cambio de régimen, hasta la transición. Todas las representaciones oficiales de la ciudad, pero en pleno,
formaban parte de ese cortejo oficial, Diputación, las fuerzas vivas, efectivamente, pero Diputación en pleno y bajo mazas, el ayuntamiento, toda la corporación y bajo mazas, el seminario, la policía, o sea, todas las representaciones oficiales, eclesiásticas, militares, sociales, sí, de verdad, la Cámara de Comercio. Si te das cuenta, eso es lo que ocurre, pues imagínate si muriera un jefe de Estado. Irían todas las corporaciones y todos los estamentos sociales. Pues aquí con aquello lo que se intentaba representar era eso. No era el presidente de la nación ni el rey, era muchísimo más, era Jesucristo, muerto, era el rey de reyes. Entonces evidentemente pues aparecen todas las fuerzas vivas en esa procesión. Fíjate. Eso llegaba al extremo de que en aquel entonces era más largo el cortejo oficial que la propia procesión. Claro. Y eso, vamos, ya te digo que era una costumbre generalizada en prácticamente todas las Semanas Santas. Y también, según la importancia de la ciudad y de la procesión y de la cofradía, pues esa representación era mucho más nutrida. Y de hecho en las crónicas se dedica más tiempo a hablar de las representaciones oficiales que de la propia imaginería o de... Ahí tenemos semillas. Sí. Bueno, semilla hay, afortunadamente. Esperemos que sí, porque los tiempos están como están, nunca se sabe. Ahí tenemos el primer estandarte de la procesión con la cruz del Santo Sepulcro, la cruz de Jerusalén, ¿no? La cruz del Santo Sepulcro de Jerusalén, sería su nombre completo. Y que es el emblema de todas las cofradías normalmente del Santo Sepulcro. Aunque curiosamente en Sevilla es el emblema de la Cofradía del Silencio, y no de la del Santo Sepulcro. Pero vamos, lo habitual es que sea la del Santo Sepulcro. Sí, pero fíjate, pero es que es de la Santa Cruz en Jerusalén. El título oficial... El título, claro, empieza por... mucho más largo, claro. Claro. Y es la Santa Cruz en Jerusalén, todo lo que arranca. O sea, que siempre tiene su sentido. En general, la Semana Santa tiene una iconografía siempre muy cuidada. A mí me gusta mucho. Soy muy iconografista. Todo tiene su porqué, todo tiene sus explicaciones. Y quien me conoce un poquitín, y tú creo que eres uno de ellos, sabe que yo tengo esa manía, muy barroca por cierto, de intentar justificarlo absolutamente todo. Ahí tenemos el pendón de la cofradía, un brocado sobre el que se borda de nuevo la cruz, que veremos repetida a lo largo de toda la procesión en todos los emblemas. Y esos pendones son los que son verdaderamente la representación oficial de la cofradía, más que los estandartes, que han proliferado en fechas posteriores. Los pendones tienen una raigambre mucho más antigua. Sí, de hecho las cofradías de Jesús y la Sangre, que son la referencia siempre han estado representadas por su pendón mayor. Pero que últimamente se le da mucha más importancia a los estandartes, porque son más ricos, más vistosos, pero emblemáticamente yo creo que tiene mucha más importancia a los pendones. Los faroles me encantan a mí, los faroles del Sepulcro. Ya tenemos ante nosotros el primer paso de esta procesión. Es el último en incorporarse. Esta procesión incorporó un paso que tiene su origen en los antiguos alumnos del Colegio de los Maristas. Es el Cristo que se denomina de Santa Clara la Real y hace alusión evidentemente al lugar donde se venera. Bien es verdad que en la clausura no está expuesto al público. Pero por el lugar en que se venera seguro que está más venerado que ningún otro. Estar en la clausura de la mujer. Pues fíjate, voy a decir yo aquí una cosa, porque yo la verdad es una iconografía que no me gusta, la de los Cristos recostados en el paso, un Cristo crucificado para estar de pie. Pero también debo reconocer que además en este caso, Cristos además que no están pensados para procesionar, pues no tienen los anclajes, los sitios idóneos para que aguanten lo que es el cimbreo que supone un traslado procesional. Entonces, la verdad es que el colocarle en esta posición le evitas todos esos movimientos agresivos que deteriorarían la imagen. La verdad es que con esta posición la imagen no sufre absolutamente nada. Hay que decir que esta imagen es trasladada en la mañana del Jueves Santo desde el convento de Santa Clara. En realidad sale del huerto del convento, puesto que por la puerta de la iglesia no saldría, y es trasladado a San Bartolomé, previo encuentro con la Virgen de la Soledad, que le sale a buscarlo a la plaza de Santo Domingo. Este Cristo puede que sea de la última época de Salcillo, por el tipo de modelado que tiene. A mí me recuerda
imágenes de esos 1770 aproximadamente. Sí. A mí me recuerda muchísimo a los azotes. El Cristo de los Azotes, efectivamente, en él estaba pensando. Esa serenidad ya casi neoclásica. Pero el mismo Cristo de la Agonía de Orihuela, el modelado de ese cuerpo, aunque sea un Cristo de la Agonía y este es un Cristo muerto, ese modelado blando tan propio de esa época, recuerda mucho. Y el canon, sobre todo, el canon de belleza, el canon incluso de expresión, nos está hablando ya eso de aires neoclásicos, esa serenidad que recuerda a culturas de Cánova, por ejemplo. Hay que hacer, para hacer una descripción, sobre todo en atención a los oyentes, es una talla de tamaño menor que el natural, va clavado a una cruz plana con un INRI de madera y es Cristo de 3 clavos como la inmensa mayoría de los Cristos crucificados, y en concreto en Murcia todos los Cristos crucificados que salen en procesión son Cristos de 3 clavos. Representa al Señor muerto, pero se exhibe en el trono con la cruz semiacostada sobre un monte de claveles. Lleva una corona de espinas superpuesta y un sudario muy del estilo sarcillesco anudado al costado derecho. Según decía en su Sánchez Moreno, en su famoso vida y obra de Francisco Salcillo, él decía: el modelado de la mitad inferior es excepcional. Es siempre. Fijaros lo que yo apuntaba hace un momentito, si os dais cuenta, lleva una cruz postiza sobre y otra encima, cruz, sí, acostada a la verdadera cruz del Cristo. La verdadera cruz del Cristo es finísima. O sea, esa cruz es improcesionable en sentido Que se vertical. quebraría. Claro, Aun claro, estando así. habría que cambiarlo de cruz y también y quitar el cruz de una cruz original para ponerle una postiza también me parecería absurdo. Pero te digo que a mí, sin gustarme los Cristos en esta posición, debo reconocer que en este Cristo tiene toda la justificación del mundo. Claro. No es menos cierto que el Cristo no se luce igual, evidentemente, así acostado sobre el monte de clavel. Caído ya por la muerte, pues claro, al estar de pie, Claro. un Cristo expirante. Luego, desde abajo tampoco se apreciará muy bien, ¿no? Las personas Claro, que es estén igual. Sobre el observando trono esto. tampoco Claro, se yo ve supongo igual, claro. que las monjas, si no lo sacaran así, no lo dejarían. Vamos, yo si fuera mío el Cristo, si no lo sacan así, no lo dejaría tampoco, ¿eh? Porque así es como menos sufre. La solución, claro, está claro que sería cambiarle la cruz para procesionar. Claro, para pero es procesionar. Problemático. Y también, volverlo a porque- su cruz en el convento. Claro, pero es una cruz. Pero es que el Cristo no está preparado para procesionar. Y entonces pasaría como pasa con otros Cristos, que pues yo que sé, el de la Esperanza, que le han tenido que utilizar ese sistema un poco raro, que es unos tornillos que le atraviesan la espalda y tal, para sujetarlo, porque al no estar diseñados, por los Cristos que son, para que los oyentes que no, o televidentes que nos estén oyendo, los Cristos que son pensados para procesionar, por ejemplo, pues se les suele ahuecar el pecho para evitarles el peso. Y el trozo de madera, digamos, el corazón de madera más importante, eso es lo que es la parte de las caderas, que es por donde se sujetan, para evitar las tensiones en el movimiento, que en el caso de los crucificados es muy grande, porque claro, la cruz, lo que hablábamos al principio con Manolo del cabeceo, claro, sufren mucho, sobre todo de los brazos, que acaban desprendiéndose. Y hay un deterioro importante. Entonces, claro, en esta postura no hay no se da ese caso porque la cruz no se mueve, está completamente estática. Y a nivel conservacionista, que como profesional de los museos debe ser mi prioridad, pues esta es la situación idónea. A nivel conservacionista, a nivel iconográfico quizá no, pero Menos sufre, pero tampoco se luce mucho. Nosotros sí que les ofrecemos esas imágenes a través de nuestra cabeza caliente, que enseguida lo vamos a ver, apreciaremos toda la anatomía Es del una bonita Cristo. imagen. Bueno, el Cristo es bellísimo, Es una ¿eh? bonita a imagen. mí los Cristos, además me gustan más los Cristos muertos, porque son más serenos. Los Cristos vivos o expirantes te crean como más inquietud. Sí. Entonces, a mí los Cristos muertos me dan como más paz. Y a mí esta imagen me parece soberbia, ¿eh? En Porque a mí es Salcillo, que el salcillo último me encanta, ¿eh? Me gusta, el que menos me gusta es el de en medio. Bueno, el que menos, por decir algo. Pero a mí el salcillo final, ese así ya con rasgos neoclásicos, me pirra. A mí el perfil del Cristo de los Azotes me parece soberbio. Y este Cristo tiene mucho del perfil del Cristo de los Azotes. Lo que hablábamos antes de la decoración floral, que quizás, bueno, en este caso lo podríamos interpretar como un Cristo que está en el Calvario. A la hora de la decoración floral, pues, mucho más fácil. Y sobre todo, a mí me encanta tanto si lleva el clavel rojo como si algunos que he visto esta mañana en retransmisiones, que va todo el monte con iris lirios morados. Y ayer vi uno que me parece que procesiona en Málaga,
que es un nazareno que curiosamente todo el adorno que lleva del monte es con bugambilla, que este año han tenido muchos problemas por el tema de los fríos y de las heladas y todo esto, pero una vez que lo han podido conseguir, pues es una estampa preciosa. Esas imágenes nos referíamos, solo se pueden ver gracias por Televisión Murciana. Claro. Por Néstor Flores. Hemos visto antes un detalle también interesante, que es sobre ese monte de clavel rojo, 3 detalles de morado, que es del escudo de los maristas. Sí, ahí se le ve. Yo, como fui a colegios nacionales, me he perdido esos detalles. Pero siempre lo sacan así, ¿no? Creo que hace un par de años, cuando hicimos esta procesión, José Emilio... Sí, creo que sí, que repiten... Sí, claro, esa vinculación pues está presente de alguna manera a través de esa sencilla representación del escudo de los maristas. A mí lo que me molesta un poquitín son los focos direccionales. Un poquitín, no bastante, vamos a ser sinceros. ¿Le queman la cara? Claro. Claro, es demasiado blanca. Y aquí en la televisión, pues a pesar de todo, pues la luz la maquilla mucho la cámara. No quería decir nada por si eran las luces de Televisión Murciana. No, en absoluto. Pero ya que si te das cuenta, va la cara quemada de luz. Es una costumbre muy generalizada en Murcia, el iluminar además las imágenes por partes. Sí. Entonces iluminar solo una cara es absurdo, la imagen es entera. Entonces, cuando si tú ves una imagen de lejos venir con la cara solamente iluminada, parece que está viniendo un espectro, que viene una cara sola. Le produce unas sombras que... Claro. Bueno, la que no se aprecia. Las imágenes van policromadas al óleo. Y el óleo absorbe la luz de una manera muy especial y entonces, pues, queman. Yo el otro día, el miércoles santo, vi algún paso en el que a la iluminación de cera se había completado con algún tipo de iluminación eléctrica, pero muy bien dada. Era una luz... Sí, hombre, yo prefiero sin nada. Evidentemente. Pero en cualquier caso... Pero era una luz muy bien dada. El ángel servita llevaba iluminación añadida. Yo solo hubiera prescindido. Era una luz abierta, no era focalizada, entera. Claro. No por parte. Y tenue, no era una luz potente, era una luz suave y generalizada. Lo observé y cuando se veía a cierta distancia no se distinguía que podía ser iluminación artificial, sino que daba la impresión que era la propia luz que llevaba. Sí, a mí me comentaron, dice, fíjate, para ir con cera, qué bien se ve. Y entonces es que no en realidad no era solo luz de cera, claro. Que llevaba un complemento, pero la verdad iba muy discreto. Claro, sí. Pero no eran focos. Digo que siempre digo que preferiré que no lleve ninguno, pero en caso de llevar, claro. Es que las calles están muy iluminadas, las imágenes se ven perfectamente, sin necesidad de nada. Y se verían mejor sin luz. Claro, hombre, si se apagaran las luces, solo con la luz de cera. Hombre, en este caso, por ejemplo, no, pues solo lleva unos detalles en la esquina. Lleva 4 guardabrisones con 4 cirios. No se consiguió en la noche de ayer, pues no creo que en su totalidad. Pero en la de la sangre sí que estaba todo, bueno, por una traperieta, todo completamente oscura. En la procesión del refugio, en la que participé, lo peor estaba sobre todo en trapería. En trapería había muchísimo comercio iluminado, mucho escaparate iluminado, con mención especial, en la lista negra me refiero, a las entidades bancarias. A las entidades bancarias, que estaban prácticamente todas totalmente iluminadas. Y bueno, luego detecté, una vez dentro de la procesión, vas percibiendo una serie de cosas. Los semáforos horribles en esa procesión del silencio. ¿Lo de las entidades bancarias puede ser por motivos de seguridad? Podría ser. Porque... Claro, es que solo vemos nuestra parte, claro. También es verdad. Y luego una cosa que se llega al golpe de pecho. Una cosa que vi también y que claro, no te das cuenta sobre todo cuando vas dentro de la procesión, es que hay miles de niños viendo la procesión del silencio, algo que era impensable en mis tiempos, porque claro, los niños entonces nos acostábamos mucho más temprano, claro. Pero como ahora hay niños en la calle a cualquier hora, pues había miles de niños viendo la procesión y los niños se comportan como lo que son, como niños, y los niños gritan, hablan, chillan, lloran, y claro, eso en el silencio que se pretende, con que se pretende envolver esa procesión, pues queda tremendo. Bueno, mientras sea el llanto de un niño lo que se oiga, no berreo por ahí, no es lo peor, vamos no es a lo peor. Claro, pero quejarnos con la boca pequeña a lo que hablábamos hace unos días sobre esos mismos niños nazarenos. Si ese niño, como normal niño que es, tiene que llorar y es niño, pero si los mayores, que son los que lo llevan,
son capaces de ellos sí mantener ese silencio y esa compostura en esa procesión, cuando ese niño ya no deje, cuando deje de ser niño, que sea adulto, va a hacer lo que ha aprendido de sus mayores. La amargura nos trae al presente. La amargura nos trae al presente. Yo siempre he dicho que es una imagen que no está lo suficientemente valorada dentro de la Semana Santa de Murcia. La amargura de González Moreno yo siempre la califico de una manera muy sencilla, y es que no se puede decir más con menos. Aunque en realidad esta imagen yo creo que fue un querer quedarse para Murcia, una cosa que se escapaba, porque esta Virgen es prácticamente la misma que hizo González Moreno para el sepulcro de Albacete. Pero es una imagen soberbia y alguien quiso que no se escapara una pieza de esa categoría. Pues en realidad no es una pieza que aporte mucho al discurso iconográfico de la procesión, pero sin embargo sí aporta muchísimo al discurso artístico. Sí, en ese discurso iconográfico debe interpretarse como que a esa Virgen de las Angustias, a la que le han depositado antes el Cristo muerto en los brazos, ya se lo han arrebatado para conducirlo al sepulcro, y la Virgen ha quedado sola al pie de la cruz. De hecho, este era el paso de la cruz vacía hasta que se le incorporó esta bella imagen de la Virgen de la Amargura en el año 1946. El paso que había sacado tradicionalmente, al que hemos hecho alusión antes, la Cofradía del Santo Sepulcro, era la cruz vacía, la cruz desnuda con el sudario. Y pensaron seguramente que esa cruz vacía decía poco, aunque hay gente que opina que dice mucho. Decía mucho porque los comentarios de la época, sobre todo en principio de siglo, era quizá uno de los pasos que más se ponderaba, junto con la famosa sepulcro de Dorado. La cama. Sí. Se ponderaba muchísimo porque por lo visto los camareros se volcaban y era una profusión de luces y de flores y tal, que era una cosa, por lo visto, escandalosa en cuanto a decoración. Y era una de las que más ponderaba, por ejemplo, la prensa del momento. Sobre esta imagen escribía yo hace años: María de la Amargura sigue al pie de la cruz, pero es difícil saber si es mayor el dolor cuando se busca en la carne fría el último hálito de vida o cuando el hijo es arrebatado para llevarle a enterrar. Comparándola con el dolor, con la angustia de la Virgen de las Angustias, ¿cuál es el mayor dolor, no? Cuando todavía se palpa el cuerpo muerto o cuando ya te lo han arrebatado para siempre. Sí, además ilustra una foto además preciosa, la revista que ha editado, una revista preciosa que ha editado la Cofradía. La Concordia se llama la revista, en su número 2. Aludiendo al nombre que siempre denominó a esta cofradía, la Concordia del Santo Sepulcro. Que de eso también se especula mucho, sobre el tema de la Concordia. Hay un artículo muy fino sobre que habla precisamente en esa revista, muy fino, digo, por muy atinado, hablando de precisamente eso, de la denominación tan bonita y tan histórica de la Concordia del Santo Sepulcro. Y es que la componían, parece ser, varios estamentos. Para sacar el entierro de Cristo participaba la cofradía, participaba el gremio de mercaderes, de lo que viene la vinculación de la cofradía desde muy antiguo con la Cámara de Comercio, y también participaba el ayuntamiento y hasta el Cabildo Catedral, llegado el caso. Entonces de ese acuerdo para sacar el entierro de Cristo viene la denominación de Concordia del Santo Sepulcro. Es que es un nombre tan cristiano. Tan cristiano. Que si hubiera más concordia en las cofradías también, en general, también serían todo mucho mejor. También aunque este año está todo muy tranquilo, ¿eh? Sí, afortunadamente. En los ambientes cofrades hay pocas turbulencias este año, gracias a Dios. Eso es bueno. Muy bueno. Eso es buenísimo. Que dure, tocaremos madera. Pues sí, es que se está velando armas. No, y además hemos visto cosas que siempre vienen bien, como ese intercambio de presidentes que se ha visto el miércoles santo y el viernes santo, entre el presidente de la Cofradía de Jesús participando con su túnica morada en los colorados y viceversa. Esta mañana el presidente de la Sangre participando con su túnica colorada en el cortejo de los nazarenos morados. Concordia. Eso es Concordia, efectivamente. Pues sí, está muy bien. Pero además es un ejemplo, además en las dos cofradías así de más nombre, o más grandes, pues verles así de la mano me parece un ejemplo muy, muy edificante. Y más después de las épocas turbulentas que nos ha tocado vivir, algunos más de cerca que a otros. Y por eso mando desde aquí un recuerdo afectuosísimo al que fue el presidente de la Cofradía de Jesús, don Ricardo Martínez Moya, que nos tocó a los dos, así codo con codo, vivir esos tiempos difíciles y que él supo saber llevar adelante como nadie.
La amargura. ¿Cómo me gusta el nombre de amargura? La Virgen de la Amargura, como hemos podido ver, es una Virgen que está entre sentada y arrodillada al pie de la cruz vacía. Yo diría que está desplomada. José Está Luis. desplomada, y además esos brazos caídos a lo largo del cuerpo. Esos brazos caídos están del Cristo de la oración en el huerto. Sí, tan del Cristo de la Oración en el huerto. Y yo estaba pensando también en una imagen más de este estilo que veíamos el lunes santo, ese Cristo del encuentro con la Verónica de Toledo, que tiene también está sentado en esa roca y tiene esas manos caídas, muy elegantes, por Yo creo cierto, que muy Gonzalo finas. Moreno, que muy bebe un finas. poquito de todo, pero Salcillo bebe mucho, ¿eh? No en la forma, pero sí mucho en el fondo. Pues eso es una acreditación más de su personalidad como escultor, Efectivamente. que busca la inspiración y la traduce a su lenguaje. Efectivamente. Claro, porque la inspiración, o sea, el tema siempre es el mismo. Siempre es la pasión, pero es muy personal. ¿Sí? Y es una puesta en escena a nivel estético en el paso también complicada, ¿eh? Porque al ser una imagen con tan poca envergadura, no tiene la ayuda de un complemento de una imagen de un Cristo muerto, no tiene la ayuda de un manto importante, porque además es que no le cabe más. Es que esta imagen además, si le quieres quitar la corona y la espada, es que no necesita nada. Porque precisamente su grandeza está en la sencillez, en la desposesión. ¿Esa palabra se podrá decir o no? Desposesión. Lo aceptamos. Yo ayer, aunque no vestía de Manola, pero sí que me di un paseíto por algunas iglesias y estaba en la iglesia de San Lorenzo. Esta, ¿puede ser? De San Bartolomé. San Bartolomé, ¿verdad? ¿verdad? Y es que no necesita ni más iluminación, ni más nadie que la aporte, ni nada, porque llenaba el templo. Esta... Ahí tenemos otra de las cruces a las que hemos aludido antes, Muy bonita. una cruz muy elegante. Así muy delgadita y muy llevable. Que a veces se hacen cruces tan enormes que luego no hay que las gente lleve. que las quiere sacar. Sí. ¿Por qué? Por el peso. Por el peso, por la incomodidad de llevarla. Claro, a veces no pesa, no, la que tenemos nosotros, por ejemplo, no es una cruz de guía que no tiene nada, que no pesa mucho, pero que es incomodísima, porque no hay por dónde agarrarla. Y con Claro, guantes y menos, aparte, claro. Y como tiene unas dimensiones tan grandes, pues Claro. cabecea mucho con el aire. Bueno, pero me parece ver que la está agarrando... Sí, lleva como dos asas. Esta lleva asas, esta se lleva asas y lleva sí. la cogida a la punta al cinturón. Lleva Sí, un cinturón sí. o algo. Pero yo sé en otras Semanas Santas que lo de la cruz de guía es un elemento indispensable y rivalizan mucho en la riqueza de la cruz de guía, pues tienen que recurrir a gente previo pago de su importe para llevarlas, muchas veces porque es un sitio poco lucido, porque no es lo mismo que llevar la imagen de tus amores, pues ir debajo, y si no es con previo pago suele ser por promesa, porque no es un sitio muy apetecible. Sí. Pues no sé, lo del pago esta mañana me llegaba, no sé si debo de decir el sitio, pero en un sitio donde para llevar los tronos hacen falta muchos nazarenos, muchos estantes, y en una de las cofradías pues tienen problemas para encontrar a esos 180 o 170 estantes, y uno de los directivos de la cofradía tiene una autoescuela y ha dicho que todo el que quisiera entrar allí, la matrícula del carnet de conducir era gratis. ¡Uy, qué curioso! De Sí. Linares. Ha Para sido poder eso. conseguir yo he dicho que no sabía si debía decir el sitio. Ah, sí, no, se salió en el telediario, Sí. o sea que es una noticia, sí. Pero es que eso, estamos un poco tocando la punta del iceberg. En la euforia de Semana Santa y la euforia de sacar cada vez más tronos y más procesiones a la calle, pues llegará un momento que tocará techo. Claro. Y en la Semana Santa históricamente siempre ha sido marejada y resaca. Entonces, pues llegarán tiempos que haya un retroceso y habrá pasos que se tengan que quedar en las iglesias porque no haya gente que los saque. Esperemos que, yo no espero verlo, pero es Pero que previsible posiblemente- que alguna vez pase. Es que Sí, sí, sí. lo Y que- de hecho, pues en algunos sitios está pasando. Porque aquí en ciudades con tanta tradición y grandes como Murcia es difícil, pero en pueblos relativamente pequeños que se está embarcan en pasando, que no muchos encuentran pasos, estantes, ¿eh? claro, y no encuentran gente. Ya sucedió en los años 60, que hubo muchísimos sitios, muchos, donde los pasos dejaron de salir a hombros y pasaron a salir en carrozas por falta de gente que los cargara. En muchos de esos sitios se ha recuperado la tradición de llevar los pasos a hombros. En otros no, en otros han seguido Mira igual. qué detalle. Una cosa que también ha desaparecido prácticamente de la Semana Santa de Murcia, el neogótico. Y es un detalle neogótico en la cruz.
Y a mí el neogótico no es un estilo que me entusiasme, Muy decimonónico pero también. claro, pero también es muy a tener en cuenta porque marcó una época importantísima, el estilo neogótico. Y Hacemos aquí una pausa publicitaria Sí. y luego seguimos comentando este estilo. Las 9:33 minutos de la noche. ¿Por qué has hecho así? Volvemos cuando son las 10 menos 25 de esta noche de Viernes Santo en directo. Recuerden la real y muy ilustre cofradía del Santo Sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Y al término de la misma les ofreceremos las imágenes grabadas de la procesión que tuvo lugar ayer de Nuestra Señora de la Soledad. Bueno, ya tenemos aquí entrando en la Plaza de Belluga Sí, pero no es el tarde Santo para Sepulcro. recordar. Pero no es tarde para recordar, sí que nos ha olvidado, perdón, la publicidad nos ha cortado antes, citar a la camarera de la Virgen de la Amargura, que es doña María Isabel Aransay Rubio. Y para que no se nos olvide, diremos que los camareros de este paso, pues la Cámara de Comercio. Efectivamente. Doña María Isabel Aransay, sucesora de quien fue presidente de la cofradía en los años de la posguerra. Y pues como todos esos presidentes de las distintas cofradías murcianas, una de las personas que tuvo que arrimar el hombro junto con las juntas directivas, junto con los nazarenos de entonces, para levantar una Semana Santa prácticamente destrozada, un patrimonio totalmente destruido. O sea que nuestro homenaje hoy a todos esos presidentes y directivos de los años de la posguerra, como sirva de ejemplo don Carlos Aransay. Y este otro de los pasazos, diría yo, de la Semana Santa, ¿eh? Quizás sea uno de los que más pesen. Sí. Pues sí, 2.800 kilos. Se dice pronto. Se dice pronto, y si yo no tengo el dato mal, lo llevan 30 estantes. Y yo creo que serán 2.800 sin flores. Bueno, las flores también pesan. Que las Ese flores es el y más las... pesado. y las- No sí. hemos dado una Pues, cifra igual, no lo sé José Emilio. En toda la- Yo no sé si el dato está bien. Yo creo que si lo para la Guardia Civil, lo denuncia por exceso de peso. Yo creo que si le Yo miras, soy el primero, ¿eh? si le miras las caras a los estantes... No sé Yo si, creo que esta procesión porque no es si muy mi larga. dato lo tengo yo mal, si lo podéis No, no, contactar. claro. No tengo... Creo que si la procesión fuera más larga, yo creo que no podrían. Es que es terrible, ¿eh? Pesa. Es un paso que históricamente ha dado siempre dificultades, porque hay en el libro 100 años de procesiones, con esa magnífica recopilación de datos pues eso, de 100 años de Semana Santa de Murcia, que realizó en su día don José Carmona, hablaba de que el Santo Sepulcro había tenido dificultades cuando un año que pasaban por la calle de Isidoro de la Cierva y entraban, como hicieron los colorados el miércoles santo, por la calle de Barrio Nuevo, y al llegar el sepulcro a la calle Barrio Nuevo se adelantó él personalmente con un compañero de procesión y se asomó a la trapería y no había procesión. Habían desaparecido los pasos, le habían doblado ya en las 4 esquinas y se dirigían a San Bartolomé. Quiere esto decir que el sepulcro daba tanto trabajo a sus estantes que se había quedado totalmente descolgado y nadie se había tomado tampoco la molestia de retener la procesión para esperarlo. Así que había un corte de toda la trapería y gran parte de la platería. Un corte tremendo. Es un paso que pesa muchísimo. Yo me he ido rápidamente a buscar el dato del paso del lavatorio, que es otro de los grandes pasos de la Semana Santa, pero solo viene el peso de las imágenes, que pesan 550 kilos. Claro, si no, este paso además tiene una tarima bastante alta. Y claro, son todo tallas completas. Me parece que son 6 o 7 figuras y de talla completa, macizas, porque González Moreno no ahuecaba, con lo cual, claro. Pero bueno, estamos hablando mucho del peso y el arte no pesa. Hablamos del peso y no hablamos del paso. Del paso, efectivamente. Y es un paso soberbio. Representa el momento no es, aunque se le llama el Santo Sepulcro, pero yo creo que es más bien el entierro de Cristo. Pues el momento de depositarlo en el sepulcro. Es un paso poco visto, ¿eh? No es un paso muy corriente el momento de depositar a Cristo en el sepulcro. Y Se ve González el Moreno traslado del tiene- sepulcro, González Moreno tiene 3 versiones espléndidas. efectivamente. Esta, Una en la de Albacete, Albacete, la de Cartagena, Cartagena. y la de Murcia.
Este grupo de 6 imágenes está formado es del año 1941, fue el primer paso de González Moreno para la Semana Santa de Murcia y consta de las imágenes de Jesús, la Virgen, San Juan, Nicodemo, José de Arimatea y María Magdalena. El centro de la escena lo ocupa, como pueden ver, el cuerpo muerto de Cristo, magnífico por cierto, que está siendo depositado en un sepulcro por José de Arimatea y Nicodemo. José de Arimatea, puesto en pie, es el personaje más relevante de todo el grupo. Sujeta con ambas manos la sábana sobre la que reposa el cadáver, mientras dirige una mirada compasiva hacia la Virgen. María, por su parte, expresa en su rostro tremenda tristeza e incredulidad ante lo que está sucediendo. Se lleva la mano derecha a la cara, mientras con la izquierda acaricia la cabeza del Cristo. San Juan, arrodillado en el lado opuesto, mira también a la Virgen mientras sostiene la mano izquierda del Maestro. Nicodemo, en el otro extremo, agarra la sábana por los pies y María Magdalena observa la escena llevándose la mano derecha al pecho, expresando así y expresando en el rostro honda pena. Hay una anécdota, creo que muy bonita, y que aquí la vamos a poder apreciar en esta imagen estupenda ahora mismo. Y es un detalle además muy romántico y sacado mucho de la pintura nazarena y de pintores incluso murcianos del 19, como Valdivieso, por ejemplo. Y es que, si os dais cuenta, el Cristo tiene el arranque del pelo como muy trasero, como si se le hubiera arrancado el pelo al quitarle la corona. Como si tuviera una incipiente calvicie de haberle arrancado los cabellos. Y eso es muy... lo hace González Moreno aquí, y se ve mucho en la pintura eso del final del 19, la pintura romántica, y luego la de los primitivos nazarenos, los prerrafaelistas. Pues en cuanto puedan nuestras cámaras captar esta imagen, para que esa nuestros cabecita telespectadores también sean testigos de lo que nos está comentando Pepe. También decir que este paso vino a sustituir a un Cristo yacente de Nicolás de Bussy con unos ángeles de Juan Dorado, que fue destruido durante la Guerra Civil en 1935. Bueno, yo afinaría más aún, porque en realidad no era un Cristo yacente, era un Cristo del desenclavamiento. Eran Cristos de esos crucificados con los brazos articulados. Con los brazos articulados que hacía los dos. Sí, aunque aquí no se utilizaba como crucificado, se utilizaba yacente siempre, y por eso en las fotografías antiguas que se conservan de ese paso, se dará cuenta la gente, si alguna vez tiene alguien la oportunidad de verlo, y es que el Cristo lleva las piernas, va en la cama, pero en vez de ir estirado como sería un Cristo yacente normal, va con las piernas muy flexionadas, porque originariamente estaría en la cruz. Y bueno, se atribuye a Bussy, pero también, como tampoco tenemos ninguna imagen buena, y en aquella época lo que no era de Salcillo era de Bussy y lo que no de Roque López. Sí, pero tiene también su sentido porque coincide la fundación de esa cofradía de San Francisco a la que nos referíamos con la estancia de Bussy en Murcia, y tiene sentido que se le encargue a este escultor una imagen para esa nueva cofradía. Sí, además como dato curioso, la cofradía, para realizar este paso, convocó un concurso al cual también se presentaba José Plane, y bueno, González Moreno fue, digamos, el que la cofradía en su día esta cofradía prefirió que le hiciera. Esta cofradía, que tiene un estilo muy personal para sus cultos internos, pues desde hace unos años para acá le hace un besapié al Cristo y demás, y entonces coloca en el altar mayor de San Bartolomé la figura sola del Cristo y evidentemente de Nicodemo, porque son inseparables. De Arimatea. De José de Arimatea, perdón. Ay, lo vimos. ¿No ves? Como la frente la lleva altísima, como si le faltara pelo. Lo veíamos. No, es que es una imagen difícil, porque claro, está la Virgen delante. No, pero las imágenes estas son magníficas para poder ver detalles que nunca podríamos. Pues la anatomía del Cristo, que es soberbia, y desde abajo, pues... Cuando lo pongamos en el vídeo, espero que lo estén grabando ustedes. Creo recordar que para modelar esta imagen de Cristo sirvió de modelo un futbolista del Real Murcia. Sí. Ay, qué cosa. Menos mal, lo último que yo menos creía mal que no está Sí. González Moreno ahora. Imagínate que quisiera hacer uno poniendo de modelo a Beca, ¿no? Alguno así. ya ha salido Mientras que cojo Beca y fue de San José. Sí. Ya ha salido de San José, pues bueno. En un extraño Belén para una revista de música. Sí. Afortunadamente no, este Cristo tiene una nobleza que no tendría, desde luego, ningún Beca ni nadie que se la rinde.
Es un Cristo bellísimo. Bueno, además es un Cristo muy varonil, ¿verdad? Sí, es posible que fuera un deportista, pero es un Cristo muy varonil, que normalmente pues son, pues, sobre todo las imágenes dieciochescas, pues son como así, como muy aniñadas. Pero es que González Moreno era muy viril, incluso sus vírgenes resultan un poco fuertes, vamos a decir, porque la propia Virgen del Sepulcro o el San Juan, que los San Juanes siempre son más blandos, sí, más claro, aniñados. incluso a Más veces aniñados. así que se confunden con santas, y no voy a hacer alusión a ninguno en concreto, pero y sin embargo este de González Moreno, de aquí de la Cofradía del Santo Sepulcro, es un San Juan joven, como se le tiene que representar, pero es un hombre. Quizás junto con el de Dorado sean los San Juanes más en distintos estilos, pero totalmente distintos, pero son dos San Juanes Distinto. no, quiero decir, en cuanto a viriles, en cuanto a hombres, en cuanto a poco aniñados me refería. A mí este San Juan es que he quitado el fetén. Sí, sí. De Murcia es el que más me gusta, con diferencia, sobre todo los demás. Y por lo que hablábamos de la interpretación de González Moreno, hace también de Salcillo, esa caída de manto no tiene nada que ver con la del San Juan de Jesús, pero tiene caída de manto. A mí siempre me ha parecido una gran obra esta imagen, que fue estrenada en la Semana Santa del año 1953 y que tiene una historia curiosa, porque a partir de 1968, si no recuerdo mal, esta imagen dejó de salir en la procesión, fue suprimido el paso y la hermandad de San Juan y no volvió a salir hasta 7 u 8 años después. Se hizo una reestructuración en la cofradía que eliminó el paso de San Juan durante 7 u 8 años y se quedó en la iglesia, el pobrecillo, sin salir a las calles hasta el año 75 creo que fue. Pues el Cabo de Andas de San Juan, que acaba de salir en pantalla, no hemos visto más de una procesión y más de dos, ¿eh? El Cabo de Andas. No, el Cabo de Andas es Cristóbal. El que ha salido Requena. Sí, Cristóbal Hernández, y su hermano Pepe es el Cabo de Andas de San Juan, de la Cofradía del Cristo de la Esperanza, y su hermano Andrés, el Cabo de Andas del Cristo de las Penas, en la Cofradía de la Sangre. Lo que pasa es que Pepe sale en las tres. En una como cabanda y en las otras dos como ayudante. En Murcia, en cuestión de estantes, hay una especie de especialización. Yo conozco a varios que salen cargando en todas las vírgenes, o en todos los San Juanes, sí, o en todos los nazarenos. Hay una especie de especialización. El que le gusta cargar en una iconografía concreta, se apuntan luego a las nuevas, sobre todo. Pues si hay San Juan, me apunto. Pues yo me apunto a San Juan. Pues luego se harán unas sesiones de masajes o lo que sea, porque después de cargar durante toda la Semana Santa ¿Hasta qué punto? Porque tengo por aquí que González Moreno, a partir de esta gran obra del Sepulcro, abandona esa línea salsillesca y va cogiendo una línea más castellana. Poco a poco va creando su propio estilo, que al final le define como un gran escultor con estilo absolutamente propio en la tierra de Salcillo, que ahí ese era el gran reto, claro. También pasa una cosa con González Moreno, que también conforme se va separando de la posguerra, en la cual había que reponer lo perdido y había que ceñirse a modelos preestablecidos que habían desaparecido con la guerra, pues entonces ya una vez que esos tiempos van pasando y que ya está todo lo repuesto, ya puede dedicarse más a crear y a afianzar su estilo. Llegó a hacer en los primeros años de la posguerra dolorosas salsillescas muy conseguidas, por cierto. Como la de Archena, me viene a la cabeza también, la de Aljucer, que era su pueblo natal. Bellísima Pero en este paso, que no había un encargo definido, sino que es el autor el que crea, se ve todavía un parentesco con la escuela tradicional murciana. El San Juan. Sí, pero lo que decíamos, Salcillo está por ahí, pero hay una interpretación. No, totalmente, claro, totalmente. Claro, es que después, hasta la expresión de las otras dos fuentes que bebe, tampoco son nada despreciables. Gregorio Fernández y Juan de Juní tampoco son dos fuentes malas. Sí, bueno, pues es una fuente universal, porque todos los escultores de España y del mundo, sobre todo, bueno, si son imagineros, de Juní, de Montañés y de Gregorio Fernández, tienen que beber. Y de Salcillo, los de fuera, pero los de, claro, cada uno en su sitio, pues la influencia capital. Por eso digo que de las tres fuentes que él bebe, él también se va a ir muy influido, Juan González Moreno,
por sus viajes a Italia. Sobre todo eso se ve ya plasmado muy claramente en el lavatorio y posteriormente en pasos como el culmen de sus santos entierros, que es el de Cartagena. Se ve ahí unas influencias. Pero ahí sin embargo vuelve un poco también con un lenguaje distinto, pero vuelve también al barroquismo más fuerte. Tiene muchísimo movimiento ese paso. Más patético. Sí. El nuestro, por ejemplo, y muchísimo más que el de Albacete, que es el más romántico de todos. Yo sé Se pudo ver en la también, por si exposición que alguien se se lo pregunta, que González Moreno era de muy cerquita de aquí. De Aljucel, claro, de Aljucel. Hemos hablado de la dolorosa que hizo para su pueblo, a similitud de la de Salcillo. Y para el mío. Claro. Y en el Esparragal me parece que hizo la Virgen de los Ángeles también, un grupo también desaparecido de Salcillo, bellísimo. Hay en Murcia su obra se concentra básicamente, básicamente también, en dos cofradías, en la Sangre, con esos dos grandes pasos que son el lavatorio y las Hijas de Jerusalén, y esta noche que tenemos, ya hemos visto sus tres pasos. Vimos primero la Virgen de la Amargura, vimos después el Santo Sepulcro y ahora tenemos en pantalla el paso de San Juan, que es el penúltimo de esta procesión de la Real y muy ilustre Cofradía del Santo Sepulcro, que cierra esta noche del Viernes Santo, cuando hasta hace un año lo cerraba esa procesión del retorno de la Soledad, que partía de la iglesia del Carmen, procesión que transformada en la nueva procesión de la Dolorosa, de la Soledad, salió anoche a recorrer las calles de Murcia. Mira, José Emilio, qué cosa más bonita, y la cantidad de espectadores que tenemos ahora mismo conectados a Televisión Murciana. Nos ha llamado la hija del jugador del Murcia que posó para Julio. esta escultura, Julio González Bernabeu. Vaya. Julio, de nombre artístico Julio. Gracias por su llamada. Sí, se lo agradecemos muchísimo. Y gracias a su padre para prestarse a una obra así. Yo no me atreví a dar el nombre del futbolista porque no estaba seguro, y bueno, pues rápidamente ha acudido en nuestra ayuda la hija de ese Cristo del Santo Sepulcro. Fíjate el cambio de mentalidad. González Moreno recurre a un cuerpo, suponemos, atlético de un futbolista para hacer el Santo Entierro. Los escultores barrocos del siglo XVII utilizaban cadáveres por el dramatismo. Julio además metía goles, ¿eh? Bueno, yo también supongo que en el siglo XVII, que aquí el puritanismo que había era bastante grande en España, pues posar desnudo la gente no lo vería muy claro. Eso también debió influir, ¿eh? Claro, esto no era Italia. Claro, no, y en el siglo XVII. Claro. Pues ahí tenemos ese elegante San Juan, pero que es el penúltimo de nuestra Semana Santa. Veremos el último en la procesión del resucitado, escribiendo el Evangelio. Un San Juan que también tiene sus seguidores, ese San Juan de Venancio Marco, un San Juan distinto, y ese es que apunta en el libro, dijimos la otra noche, a las que no se van a casar, ¿no? Pero primero las tiene que mirar el San Juan de Dorado el miércoles santo, esta mañana la señalaba con el dedo el de Salcillo, y finalmente las apuntará en el libro el de Venancio Marco. Ahora entiendo yo por qué eso de casarse está tan difícil, ¿eh? Claro. Hay que mirar mucho a San Juan. Sobre todo si ve uno procesiones. Pues a mí quitado, ya te digo, el fetén, este es mi favorito. Y le han quitado la palma, por cierto. Lleva ya unos años que no sale con la característica palma que siempre llevó. Pero vamos, no la necesita. Además, su mano derecha está dispuesta precisamente para sujetar la palma. No era una improvisación como se ha hecho con otras imágenes. Y como el de Jesús, que se le llegó a llevar un cáncamo en la mano para agarrarle la palma. Así se ha dado cuenta de ello. Se ha dado largo y tendido esta mañana. Yo lo he estado oyendo y viendo, y esa es la imagen que a mí me gusta. Las imágenes con ese fondo de... Claro, son las procesiones barrocas murcianas sobre el fondo barroco de la Catedral de Murcia. Es el escenario perfecto. Es que antes apuntaba Pepe, y efectivamente en algunas imágenes puede ser con el escenario contrario a esa fachada de la catedral, que es la fachada del Moneo. Y hay imágenes que, bueno, que como que se realzan más. Hemos hablado del... José Emilio se había incorporado aún, que hablábamos del descendimiento de Pepe Hernández, que retrataba muy bien delante del Moneo.
Pues quizás porque es un grupo Claro, moderno, es claro, un grupo efectivamente. moderno. Una cosa contemporánea con lo contemporáneo, igual que le buscábamos de entorno ideal al Cristo de la Misericordia, una imagen renacentista, el entorno de la Plaza de la Cruz. Sí, y Como entorno y ideal. su salida de San Esteban, de su También, iglesia, efectivamente. que es de las poquitas cosas renacentistas que conservamos, después de todos los desastres de esa riada que nos inundó de barroco como consecuencia Sí, de lo de mucho que todas destruyó. maneras, incluso, no solamente nos inundó de barroco, sino que barroquizó muchas cosas que no lo eran. Porque del 16 es el Cristo de Domingo Beltrán, pero yo apostaría, siempre he apostado y sigo apostando con que el Cristo del Refugio también es del siglo XVI, reformadísimo en el siglo XVIII y en el XIX incluso, o el Cristo de la Misericordia de la Catedral. Pues ya se aleja por la calle de Salcillo el San Juan de González Moreno, y ya tenemos ahí nazarenos de la Soledad. Se distinguen por ese fajín blanco, que es distinto del fajín verde que lucían los de San Juan, o del fajín color dorado que lucían los de la Virgen de la Amargura. Pero antes de recibirla con todos los honores, vamos a hacer una nueva pausa publicitaria. Antes de las 10 estamos con ustedes. Pues mucho antes de las 10, porque todavía falta un minutillo y medio para alcanzar las 10 en punto de esta noche, Viernes Santo. Sí, decía que la última hermandad es la de la Soledad, que lleva túnica de terciopelo negro y capuz de raso, pero se adornan con ese fajín blanco que los distingue del resto de las hermandades. Esta hermandad, hasta hace unos años, hasta los años finales 70, si no recuerdo mal, llevaba capa blanca. Y era una cosa muy peculiar ver en una procesión de corte netamente murciano una hermandad con capa, porque no era en absoluto una cosa corriente, más bien era un caso insólito, ¿no? Esta Virgen permanece durante todo el año en la llamada Soledad de los Ayuso, por los que han sido siempre, la familia que ha sido siempre sus camareros, en el convento de las Justinianas de Madre de Dios, que se encontraba en la calle Madre de Dios, de ahí el nombre, y que después de ser destruido en la Guerra Civil, pues se instaló provisionalmente en otros lugares, pero que en la actualidad está radicado en el polígono Infante de Don Juan Manuel, cerca del cuartel de la policía local y de los bomberos. Y allí es donde está esta bella imagen, poco conocida precisamente por su disposición en el paso de Semana Santa. Y en la iglesia también, porque está en el coro bajo y se la puede ver poco incluso. A mí me encanta, una Virgen preciosa. La verdad es que no luce mucho en lo que es la imagen. El paso está bellísimo y con un manto muy bonito, pero lo que es la escultura no se luce mucho porque lleva ese vestuario que me gusta mucho y que me gusta mucho que se conserve, pero que no es un vestuario que luzca las imágenes, ese aire castellano que tienen estas soledades. Pero lo que es la imagen es preciosa. Yo creo que es una cosa del 17, finales, pero a mí me parece cortesana, una cosa madrileña posiblemente. Que la Virgen es del siglo XVII. Sí, es... Yo la he visto, sobre todo me apoyo esto por su procedencia cortesana, por la estructura interior que tiene. Yo la he visto sin ropas y ese tipo de candelero y ese tipo de estructura de maniquí no es propia de estas tierras, es más propia de tierras castellanas, más aún yo afinaría por el corte tan académico que tiene esas facciones. Un cuerpo muy estilizado. Y aparte, una cosa del 17, pues si te das cuenta, no expresa casi dolor. Y es que en esa época se solían utilizar estas imágenes, no se les solía acentuar, cuando no se les acentuaba la expresión, era porque tenían muchas veces una ambivalencia. Y valían tanto para épocas de pasión como para épocas gloriosas. Yo esta imagen la descubrí y la valoré cuando la vi, cuando en la restauración de Javier Bernal, y descubrí entonces la imagen, porque es que así no la veía. Solo se le veía el óvalo de la cara y además muy y además desfigurado por esa luz que la luz tan cercana que tiene. Claro. Es que esa luz que lleva en el corazón no le favorece nada. Y hace que, claro, pues las facciones aún se pierdan más, porque al estar concentrada la luz en un solo sitio, pues... Pero lo que es la cara, que es lo que... Bueno, la cabeza, porque tiene ese un poquito de pelo tallado incluso.
Es una virgen muy niña, además. Hasta en proporciones, es muy niña. Sí, es muy pequeñita, sí. Sí, es poco más de tamaño académico. Sí. Pero el manto es elegantísimo, el manto que lleva. Bordado así decimonónico también, bellísimo. Un peso en el paso de 800 kilos, cargándolo 24 estantes. Su cabo de anda es Raimundo López Jiménez y su camarero, para que no se nos olvide, aunque ya se ha dicho, ¿no? Pues sí, la familia Enrique Ayuso sí. Jiménez. Antes nos hemos saltado, creo, a los camareros de San Juan, si no recuerdo mal. Son los estantes, son los pero estantes. bueno, también hay que decirlo, aunque ellos... Además, fue uno de los pasos pioneros en el sistema este que llamamos popularmente del paso cooperativa. Fue uno de los pasos pioneros, porque fue esta familia requena de cabos de andas, que en realidad no se llaman requena, como ya dijimos el domingo de Ramos, los que impulsaron este procedimiento de sacar pasos nuevos a la calle, aportando dinero entre todos los estantes y siendo incluso en muchas ocasiones los propios camareros. Lo que no sé, la verdad, es el origen del manto, pero el manto tiene un dibujo precioso, porque esa base, la cenefa que lo circunda, es toda base de rosas de pasión y luego el motivo central que lleva en la cola, pero un dibujo finísimo, pues eso, muy decimonónico, con muchos tallos muy delgados, muy elegante. Permitidme que rompa un poco los comentarios, porque yo quería decir que estas retransmisiones que está ofreciendo Televisión Murciana pues merecen la pena, pues porque recibimos llamadas como la que hace 5 minutitos recogía nuestro compañero Pedro. Doña Dolores Ballesteros, una señora que nos agradecía entre lágrimas que realizáramos este programa especial de Semana Santa, porque está enferma, está en casa, no puede salir, y es una manera de llevarle la Semana Santa a casa. Sabemos que son miles de personas las que lo están viendo a través de nuestras cámaras de Televisión Murciana. Bueno, y ella también quería aportar algo, ¿no?, a estos comentarios, que nos encanta que ustedes nos llamen y aporten datos, como por ejemplo, al pie de la cruz de la amargura, ¿puede ser? Sí. Hay una flor amarilla. Sí. Bien, pues esta flor se llama retama, que significa amargura. Qué bonito detalle. Gracias Dolores Ballesteros, y un fuerte beso desde aquí. La retama. O la Iniesta, que también se llama. La Iniesta es una virgen muy famosa en Sevilla, La verdad, José, que lleva ese que título. esta noche no para de sonar el teléfono. Es curioso, hemos llegado al antepenúltimo día y no nos habían llamado todavía durante la semana. Pero por la calle sí que nos lo habían dicho. Sí, por la calle muchísimo. He tenido que venir yo. Muchos comentarios. Pepe. Y es que soy piedra de escándalo, y entonces eso es lo que pasa. Bueno, pues eso, insisto en el manto, que me parece precioso, de los dibujos más bonitos. Tiene uno precioso también, que desgraciadamente no lo saca en la procesión, la Soledad del Lunes Santo. Para la procesión saca otro que tiene más cola y pues más aparatoso quizá para el paso, pero que también tiene un dibujo muy bonito. Pero este, si me apuras, el dibujo está como más cuidado. Aparte está muy bien conservado. Además, una flor, como ha dicho antes, la flor de pasión, con mucho simbolismo. Claro. Bueno, aparte va la flor de pasión, que es lo que aquí llamamos la pasionaria, pero que luego también lleva pues todos los improperios, es decir, los atributos de... Pero una flor que conforma, claro, todos los espinas, los clavos, los símbolos de la pasión del Señor. Tengo que hacer una breve rectificación. Ay, me cachis. Perdóneme, Mari Carmen Villaplana, que nos está viendo también en este momento. Era ella, Mari Carmen, la que nos ofrecía el significado de la retama. Y Dolores Ballesteros era la que nos llamaba agradeciéndonos, y pues eso, entre lágrimas. Villaplana, no sé si será familiar de María Victoria Villaplana. Es la mujer del vicepresidente de la salud y bueno, ella fue también camarera de la Virgen de Gracia. Ahí tenemos un primer plano de esta Virgen niña, que es una iconografía muy de origen castellano, pero muy asentada en Murcia y muy nuestra, pero que evidentemente no lucen. Se visten así las soledades a partir de aquel primer modelo de Gaspar Becerra. Claro, se vestían de viudas y esto en aquella época, a finales del siglo XVI, resultaría escandaloso a una virgen vestirla con unas ropas de mujer. Pero es que la idea se le ocurrió nada menos que a la reina Isabel de Valois.
y lo que hace la reina bien hecho está. Y de hecho pues tuvo un éxito a partir de aquel momento arrollador. Lo que pasa es que hay En otros no, en otros han seguido mira igual, qué detalle, porque aquella una imagen cosa que original también ha desaparecido, de Becerra, que revistió prácticamente de la reina. la reina Isabel de Valois con el Y es un traje de detalle la neogótico, Ureña, de la Y condesa. ese neogótico no es un estilo que me Era entusiasma, una imagen porque es arrodillada, monónico pero también. claro, y el traje se Pero también componía es muy vestido negro porque marcó una época y importantísima, como un verduguillo el estilo neogótico. que le llegaría Hacemos aquí hasta una con pausa la publicitaria y rodilla. luego seguimos comentando este Y estilo. encima llevaba Las el manto 9:33 negro. minutos de la noche. Entonces, cuando estaba de rodillas, pues luego en otras regiones, al interpretar aquel traje, al poner a la Virgen de pie, la hacen el traje más hasta arriba, hasta abajo, hasta los pies. Cuando no le llegaba hasta los pies, claro. Claro, le llegaba como hasta las rodillas. Mm. Y en otros sitios sí que lo interpretan de otra manera, y lo que hicieron es al revés, es hacerle el ropón, o sea, lo que es la túnica negra, y el verduguillo subírselo hasta lo que es prácticamente un pechero. Hemos visto que no hay ningún acompañamiento musical en esta procesión del Santo Sepulcro, solamente unos tambores que hemos tenido ocasión de oír en un par de momentos de la procesión, abriéndola, y luego creo recordar que después del paso de la amargura. Y vemos, esto es así desde finales de los años 60, que es cuando se suprimió la música de esta procesión. Antes venían bandas muy afamadas, sobre todo de la región de Valencia, y eran las que venían a un festival de bandas y entonces participaban, con motivo de esa visita, participaban en la procesión del Santo Entierro. Con lo cual la procesión del Santo Entierro llevaba en aquella época unas bandas de primerísima categoría. Ahora ya los estandartes, las representaciones de todas las cofradías. Sí, que desfilan por el orden de salida en procesión. Hemos visto pasar el amparo, a continuación la fe, y así veremos pasar todos los estandartes de las cofradías de nuestra Semana Santa. Aunque en origen desfilaban por el orden de antigüedad de la cofradía, Sí, así pero es. claro, eso creaba una serie de polémicas, porque es la rivalidad eterna en todas partes, y en Murcia no iba a ser una excepción, la rivalidad entre cofradías por ver quién es la más antigua. Pues se tomó esta solución salomónica, que me pareció acertadísima, y es colocarlos por el orden de procesión. Pues El perdón, la esperanza. sí, la esperanza, el perdón, y así hasta las últimas cofradías. Y veremos también, cerrando procesión, la presidencia del Santo Sepulcro, como es natural, acompañada de miembros del Cabildo Superior de Cofradías, y finalmente la Corporación Municipal bajo Mazas, que cierra esta procesión del Santo Sepulcro. Tenemos la salud. Sí. No, esa ya no. La cofradía de nuestro Nazareno. Padre Jesús Nazareno y la cofradía del Resucitado cerrando ese cortejo, donde faltan lógicamente las cofradías que procesionan esta noche, y también la del Cristo Yacente, que también tiene actos esta noche, y que por lo tanto sus miembros están ahora, como dije al principio, en la vela y oración al Santísimo Cristo Yacente. A los cuales invitamos a un momento especialísimo de recogimiento que sucede allí, quizá un sitio único, de una vivencia única que solo se puede tener en aquel sitio y en esa hora. Hemos visto en la presidencia eclesiástica al obispo emérito de la diócesis, don Javier Azagra. Y después ya irán las representaciones oficiales, suponemos. Esta es la parte quizá, pues eso, más solemne. Bueno, pues a esta hora, a las 10:12 de la noche, se da por finalizada, a su paso por la Plaza Cardenal Belluga, la procesión del Viernes Santo por la noche. Nosotros vamos a lanzar en breve una pausa publicitaria,
Pero me gustaría recordarles, antes de ello, que tenemos unas imágenes grabadas, se lo venimos repitiendo a lo largo de la noche, pero por si se acaban de incorporar a Televisión Murciana, ayer se estrenaba la procesión de Nuestra Señora de la Soledad de la Archicofradía de la Sangre. Bien, pues tenemos unas imágenes que mostrarles, las comentamos brevemente, serán unos 10-15 minutos aproximadamente, y conocerán los dos pasos que se hay ayer, Jesús de la Humillación y la Virgen de la Soledad. Y la Virgen de la Soledad. Algunos comentarios tenemos que hacerles al respecto, pero será dentro de unos minutos.